Ya estamos de regreso en casa. Recuerde que las redes sociales las seguimos leyendo. Comentan por aquí en las redes sociales. Top López Denis, referente al dolor de rodillas, hablando de las rutinas de ejercicio, tiene que ver mucho con la postura. Quiere decir que si a mí me duelen es porque No te camino paras, chueco, sí. una cosa por el estilo. Y también nos comenta Roberto Antonio González, referente al parque en donde Eric andaba hace un momento, que pues en estos tiempos lo arriendan, ¿arriendan? Es Lo rentado. rentan para las ferias y con malas condiciones de higiene y que no hay botes de basura. Bueno, pues un llamado ahí a las está. autoridades en la alcaldía Claro. Venustiano Carranza. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Pues resulta ser que todos tenemos uno en casa. ¿De qué se trata? Pues la gran mayoría no valoramos la comodidad de contar con un artefacto del que carecen, escuchen nada más de 4.200 millones de personas alrededor del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que del retrete. Aquí en México lo conocemos como taza del baño, que ayer, 19 de noviembre, celebró su Día Mundial. Conozcamos su historia con Héctor Zagal, doctor en filosofía, catedrático de la Universidad Panamericana. Doctor Zagal, muy buenos días. Pues este artefacto que es, sin lugar a dudas, básico para cualquier ser humano, pero que desafortunadamente no todos cuentan con uno de ellos en casa. Así es, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes, Ale, Neri, Alejandra. Al contrario. Pues, ¿saben ustedes de dónde viene la palabra agua? Cuando decimos agua, agua. Ay, pues lo que tú lo contabas hace poco, ¿no, Ale? Te echaban la De- cubeta, te ¿no? echaban la doctor? cubeta. De ahí va el agua, ¿no? ventana. Ah, claro, cuando aventaban por los Por los balcones la balcones. basinica. Ahí va el agua. Exactamente. Por ahí del siglo XVI, en realidad mucho antes, al no haber retretes o al no haber WC, lo que hacía la gente era tener una pequeña basinica y se llamaban aguas de noche, y en las mañanas la gente lo aventaba por el balcón. Y por eso gritaban agua, agua va, y pues imagínate lo que te podía caer. Por eso decían, a mí me han preguntado que en qué época de la historia de la humanidad me hubiera gustado nacer, y yo siempre digo que en esta. Y me gusta porque hay analgésicos, porque hay vacunas, porque hay antibióticos, pero también porque hay WC. Aunque como decían ustedes, es bien cierto que hoy casi 4.000 millones de personas, que es una inmensidad de personas, no tienen acceso a aguas de saneamiento. Claro. Ahora bien, ¿de dónde nació el WC? Bueno, el problema de los desechos orgánicos, de los orines, de los excrementos, se plantea cuando el ser humano deja de ser nómada y se convierte en sedentario, porque el nomadismo, al fin y al cabo, pues ibas dejando tus desechos y te movías. El problema es cuando comienza a haber los primeros núcleos urbanos y el manejo de los desechos orgánicos se convierte en un problema. Allá por el año 2200 antes de Cristo, en el valle de Nindo, en una ciudad, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, Harappa, ya había un pequeño drenaje y unas pequeñas letrinas que terminaban desaguando en el río, pero pues que ya era un tratamiento de las aguas negras. En el 1800 antes de Cristo, en Creta, ahí en el Mediterráneo, esa civilización que es antesala de la cultura griega, también había ya drenajes con rudimentarias letrinas para el manejo de los desechos orgánicos. En la ciudad de Roma también había, no en todas las casas, pero sí había letrinas públicas y también un cierto drenaje, se llamaba la cloaca máxima, donde las aguas negras iban a desembocar al río Tíber. Ese es uno de los motivos, dicho sea de paso, por los que tomar aguas de los ríos era tan terrible. Ya también los romanos se sabe que tenían algunas, voy a contar algunas cositas asquerosas, pero en estas letrinas públicas ya se utilizaba para limpiarse unas esponjas naturales, esponjas de mar. Lo que yo no quiero saber es si desechaban o no desechaban las esponjas, las metían como en unas cubetas de agua, pero algo me dice que las reciclaban, con lo cual, qué espanto. Sí, ¿verdad que sí? Y en China, al parecer son los chinos los inventores del papel de baño. Lo que hacían era reciclar, ellos inventaron el papel,
reciclar el papel y se podía utilizar como papel de baño. Y algo bien curioso es que había leyes que prohibían que se reciclara el papel que había sido utilizado para documentos oficiales, poesía o textos religiosos. No vaya a ser que lo utilizaran luego en el baño. Entonces solo podía ser el papel de los documentos, digamos, no importantes. Pero en la Edad Media fue un desastre. En la Edad Media no es casual. Estamos perdiendo ahí. Estamos perdiendo su Se nos audio, está estimado yendo un doctor. poquito el audio del doctor Zagal mientras lo restablecemos. Ojalá el doctor nos pueda seguir Claro. escuchando. Creo que también esto va de acuerdo a las culturas. Lo hemos hablado y nos lo está explicando el doctor Zagal en las diferentes etapas de nuestra historia, pero actualmente también esto cambia de acuerdo a cada cultura y a tu capacidad económica. Yo he visto videos en internet de baños en el otro lado del mundo que incluso la tapa gira, se lava sola, algunas dan hasta Increíbles. masaje, te dan hidromasaje, Chéquense nada se más, Ale. Les calientan. quiero compartir en lo que retomamos la comunicación con el doctor Zagal, con datos de... ¿Ya está el doctor? Mejor regresamos con el doctor Zagal y luego seguimos charlando aquí nosotros. Doctor Zagal, lo escuchamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Estamos Ya de se regreso. escucha bien. Decíamos que en la Edad Media, en efecto, aquello fue un desastre. Lo que había en los castillos era ductos, agujeros, donde pasaban los soldados y se ponían ahí. Pero tú imagínate literalmente un agujero en una muralla donde se iba acumulando todo y todo iba a llegar a los fosos, con lo cual los fosos eran unos lugares peligrosísimos. Y era tal la cantidad de desechos que a veces había que cambiar el castillo, la gente ya no podía vivir en un castillo por los malos olores. Pero la revolución viene en el siglo XVI, cuando John Harrington, un poeta de la corte isabelina, diseña algo parecido a un WC. Y esto que decía Alejandra es bien cierto. Cada cultura, de acuerdo al lujo, de acuerdo a sus posibilidades económicas, diseña algo. Él diseñó algo así como un trono, literalmente, con madera, acolchonadito y con una válvula de agua que permitía evacuar los desechos. Pero claro, eso no servía si no había drenaje. Claro. O sea, lo importante de eso es que hubiera drenaje. Es en el siglo XIX, finales del XIX, cuando Alexander Cummings patenta ya el inodoro. Y se llama ya verdaderamente inodoro porque lo que tiene es el tubo en forma de S que por el efecto sifón sella. Y entonces hay dos cosas. Uno, drenaje, agua potable, y el efecto de este inodoro que impide que los malos olores salgan del WC. Y finalmente, en el siglo XX, ya es Thomas Crapper, en realidad en 1886, quien patenta el WC con el flotador que permite que siempre estemos controlando el agua. Los primeros WCs eran elegantísimos, figuras de porcelana, con adornitos, como decía Alejandra, y hoy por hoy pues ya tenemos diseños mucho más eficaces y cada vez... ya está sofisticadas. Sí, esto que decías, hay algunos que parece, como decías tú, que dan masajes y te secan y no sé qué tantas cosas te hagan. Pero lo triste, en efecto, es que a pesar de que hoy hay posibilidades técnicas, millones de personas sigan teniendo que utilizar otros medios para los desechos orgánicos y que haya millones de muertes que están asociadas a enfermedades por la falta de agua de drenaje. Que más allá de un tema de comodidad es un tema pues de salud pública en las regiones del país en donde carecen de estos servicios, como por ejemplo en la India, algunas cifras acá en Guatemala, en comunidades indígenas que no cuentan con este servicio de saneamiento y menos también de acceso al agua. Pues doctor Zagal, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el marco de este día, el Día Mundial del Retrete. Un saludo y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, doctor Zagal. Muy buen día.